Lo que pasó con los Macá es a modo de referencia. Este fenómeno terrible afecta a muchas otras etnias, a los Mbá, que seguramente podemos hacer una hipótesis del por qué, ¿verdad? Son expulsados de sus tierras, son obligados a venir a las urbes y ahí están expuestos a la drogadicción y a otras miserias propias, ¿verdad? de las sociedades. La hermana Raquel Peralta, yo les decía, ella trabajó en la pastoral indígena y querríamos tener un poco una perspectiva, otra, al menos de la que pudimos estar recogiendo en estos tiempos, porque después de estas denuncias periodísticas, hermana, hubo cierta tímida reacción de las autoridades, la policía, la fiscalía, pero parece que después se apaga y toda la problemática persiste. ¿Qué es lo que está pasando? Porque esto es ahora, y si no salimos a corregir, podía agravarse, hermana. Así mismo es, Dante. Es una situación súper dolorosa. Me duele mucho escuchar que los indígenas se le consideren drogadictos, ladrones, peligrosos, ¿no? Cuando la Constitución lo reconocen como origen de la sociedad paraguaya. O sea, qué triste llegar a esta situación. Y lo que estás diciendo, después de una denuncia, que felicito al canal por esta investigación, después va al famoso Pareí. Se mueven las autoridades porque tienen miedo a la prensa, lo que dirán los demás, etcétera. O sea, no hay una política clara del Estado paraguayo para abordar el tema indígena, con enfoque de derecho, respetando sus particularidades. O sea, lo que estuviste diciendo, ¿cuáles serán las causas de que estos indígenas tengan que, entre comillas, venir a molestar en las ciudades, convertirse en gente peligrosa? En primer lugar está el tema de los desalojos, la pérdida de los territorios. Es impresionante, si vamos a hacer una investigación, cuántas hectáreas de tierra ha asegurado el Estado paraguayo para los indígenas en estos 10 o 20 años. Pero estoy segurísima que prácticamente nada. ¿Cuál es el problema? ¿El problema de presupuesto? ¿El problema de gestión de ambas cosas? Ambas cosas, problema de gestión. O sea, en mi época que yo estuve en la pastoral indígena más así de cerca, acompañaba a presidente del INDI a hacer gestión ante el Ministerio de Hacienda para que ellos tengan el dinero que está presupuestado, que es lo básico, lo mínimo. Monedas eran, pero vos te vas allá y te das cuenta de que no hacen gestiones y ese poco dinero que tienen no lo gastan. O sea, el Parlamento se resiste a aumentar el presupuesto porque no hacen nada. Hay algo que yo no entiendo y quiero apuntar primero, hermana, al tema de las tierras. ¿Cómo es que si esta población, esta etnia vive acá y el INDI los reconoce, por qué pasa tanto tiempo, décadas y décadas, sin que esa parcela de tierra tenga un título a favor de esa comunidad y a partir de esa falencia quedan expuestos a que le dupliquen o tripliquen el título y aparezca de repente comunidades de campesinas o productores agrícolas que dicen, no, acá está el título, yo tengo. Superposición de títulos. Hay comunidades que tienen 5 o 7 títulos. Imagínese. Es todo un negocio, es toda una mafia. Y el INDI está involucrada. En la mafia. Por lógico. Los ojeros vienen ahí para, por ejemplo, conseguir, entre comillas, permiso para alquilar las tierras indígenas. Cuando la Constitución es clarísima y dice, prohíbase el alquiler, arrendamiento, venta de las tierras indígenas, ¿no? No es una cosa, por supuesto que no es legal, no es una cuestión abierta. Perdón, pero me parece interesante, el INDI le autoriza, o sea, ellos alquilan, solemos escuchar, el cacique tal, claro, le alquiló parte de la... Bueno, pero con autorización del INDI no sabía, ¿eh? Pensé que lo hacían en forma clandestina. Normalmente, en forma clandestina, pero ellos vienen al INDI y dicen, ya fuimos al INDI y ya tenemos el permiso. Yo les decía, pero señores, esto es totalmente inconstitucional. O sea, ni el INDI ni nadie puede autorizar una cosa así, ¿no? Pero el tema pasa por, número uno, el tema de la tierra y de los territorios. El segundo, con políticas adecuadas, y digo con enfoque de derecho. O sea, no es una cuestión de asegurar unas parcelas y dejarle ahí que vivan como animalitos. Son personas humanas con dignidad y con derecho. Y nosotros no tenemos, en realidad el Paraguay tiene un problema de identidad muy seria.
Y nuestras autoridades encabezan en ese sentido. O sea, hay una negación de nuestro pasado. El tema indígena se lo ve o como algo folclórico, con plumas y danzas, que son muy simpáticas, o como mendigos, una de las dos cuestiones, pero no como personas, como lo dice la Constitución, que son personas y pueblos anteriores a la formación del Estado paraguayo. Por lo tanto, son los dueños de este país. Y no es que se le tiene que dar lo que sobra. No se trata de eso, o se le tiene que dar parcelas. No, la Constitución y las leyes internacionales hablan de territorios, ¿no? Y esos territorios están invadidos por gentes extrañas, en su mayoría llamados productores, ¿no? Que en realidad lo que hacen es expulsar a los indígenas y exponer las situaciones como esta que se está viendo, ¿no? Usted mencionaba autoridades. A propósito, dentro de poco, de hecho estamos dentro de ese margen del proceso electoral que ya arrancó con las internas, en abril vienen las generales. ¿Usted escuchó a alguno de los candidatos hablar sobre este tema? No, a lo mejor alguien habló y yo nomás no escuché. A lo mejor, Sí, no sé. sí. ¿Usted escuchó? No, tampoco escuché. No, y no es común, o sea, no. Normalmente es un tema que se niega. Ah, mira. Se niega. O sea, en las leyes los pueblos indígenas son reconocidos, pero en la práctica hay una negación, pero que asusta. Yo cuando estuve en la coordinación de la pastoral indígena por la iglesia, ¿no? En el Paraguay, en la iglesia católica, muchas veces me decían, hermana, lleva a tus indios de vuelta yo le decía, ni no son mis indios ni son tuyos, pero tú como autoridad eres la persona responsable. Yo estoy cooperando con el gobierno de turno y con el Estado paraguayo, pero la iglesia, ninguna otra institución tiene la obligación como tienen las instituciones estatales y los gobiernos de turno. ¿Qué hace falta para que las autoridades intervengan con mayor dureza? Porque está la fiscalía, así en términos generales, que se ve obligada cuando hay una denuncia pública, ¿verdad? Recién ahí debería haber una, así como hay, no sé, fiscalía antisecuestro, tendría que haber una fiscalía especializada en temas de política de nuestros ancestros. ¿Sí? Hay una instancia que se llama derechos étnicos, ¿no? En realidad se involucra, inciden, ¿no? En sus resoluciones, etcétera, etcétera. Pero todo es muy así, tipo que hay que hacer porque están en el porque papel. están ahí y cuando hay, exactamente, y cuando hay urgencias. No hay una política que mira hacia el horizonte, una política a largo plazo, una política que le involucre a los pueblos indígenas que conocen de su sistema educativo, de su sistema de salud, de su sistema político, de su sistema religioso. O sea, son pueblos realmente que tienen todas esas dimensiones que el pueblo paraguayo desconoce y las autoridades conocen con ese famoso lenguaje cachique. Todo pasa en lo folclórico, pero no hay una mirada con enfoque de derecho y de respeto a la dignidad de los pueblos indígenas. Hermana, el tema del INDI, ¿cómo hacen en otros países? No sé si hay experiencias positivas de otros países, pero yo decía, si el INDI depende del poder ejecutivo de turno, y nos arriesgamos, como ocurre ahora, que designen a seccionaleros a estar al frente de una institución que es clave, que es vital, no es cualquiera. Y le pregunta, dice, ¿y te reconocen? Sí, no sé, por el camino voy a aprender. Exacto. Te lo dicen en la cara. Sí, sí. Te lo dicen. Ya. Y yo estaba pensando, fuera de micrófono, le decía a la hermana, ¿cómo hacer para escindir el INDI del brazo del Poder Ejecutivo? Obviamente que tenga presupuesto, porque sin presupuesto no va a poder funcionar, no va a poder tener cuestiones básicas, pero que no tenga el mismo ritmo del presidente de turno, que ahora está de salida y con el síndrome del pato cojo, ahora no tienen poder, no tienen autoridad y sencillamente dijeron, a mí ya me importa, y van como navegando, ¿verdad? Como viento a favor, como que tienen hasta abril o hasta agosto que van a venir las nuevas autoridades, y mientras tanto ellos vegetan literalmente, ya no hacen prácticamente nada y cobran su sueldo y manejan mucha plata.
¿No habría alguna? Y cuando vienen las nuevas autoridades van a venir con el discurso, vamos a esperar a que nos den el presupuesto. O sea, te puedes imaginar, más de un año, sí, uno que se va y el otro porque se viene. Y ambos no saben nada, desconocen totalmente. O dicen, no, el otro tuvo la culpa, no, esto, estamos tratando y vamos a solucionar, esto nos va a llevar muchísimo tiempo. Es una cuestión de cuotas políticas. Pero se da cuenta de lo que digo, si ese organismo no tuviese ese mismo tranco que la política, capaz no tendría estos problemas. Claro, porque eso es lo que te digo, hay una ausencia de política para los pueblos indígenas. Porque si tuviéramos una política de Estado, no importa quién viene. Claro. Te vas vos, me voy yo, acá hay un plan y eso se debe de ejecutar. No, acá cada uno que va se inventa hasta que aprenda algo, ¿no? Entonces pasa el tiempo y con todos los gobiernos pasa lo mismo. Y eso estamos arrastrando y esto que estamos viendo aquí, que es una partecita de la triste realidad, esto va a empeorar, lastimosamente. Ahora, por ejemplo, con el nuevo Cardenal estamos abriendo un albergue, ¿no? Porque ante esa lluvia, el frío del año pasado, para poder darle un hospedaje a la gente, ¿no? Con el frío y con la lluvia. ¿Dónde sería eso? Acá en Asunción, en frente de la parroquia San Roque, bien en el centro, ¿no? Pero yo le decía al monseñor Alberto, monseñor, nosotros necesitamos abrir como mínimo la catedral como albergue y después casi todo Asunción, porque estos se van a venir. Estos se van a venir porque es una cuestión de sobrevivencia. O sea, si ya no tenés tierra, tenés veneno, tenés soja, te tachan de invasores y van presos los líderes que luchan por su tierra. ¿Qué es que le queda a los pueblos indígenas? Si no agarran su pilcha y salen en condición de mendigos por las ciudades. No, los fenómenos que estamos viendo, gente generalmente de la región oriental. Yo fuera de micrófono le decía a la hermana, ¿qué pasa si ocurren fenómenos similares con las etnias que están en el Chaco? Claro. Afortunadamente en esos lugares por lo menos tienen tierras, no las que necesiten quizás, pero con un poco más de comodidad de los, por llamarle de una manera, usar un término, ¿verdad?, de los que están en la región oriental. Bueno, para ir redondeando un poco, ¿a qué tenemos que apuntar como sociedad? ¿A qué tenemos que apuntar ante esta situación, ante esta realidad? Yo creo que hay dos cuestiones. Necesitamos una descolonización del pensamiento. Primero nosotros, como sociedad paraguaya, ¿no? Como segundo punto, en esa descolonización, dentro del Estado paraguayo debe existir las políticas para los pueblos indígenas, con participación de ellos, por supuesto. Y lo otro es un mayor empoderamiento de los pueblos indígenas, de por sí, ¿no? Ellos mismos. Están organizándose, hay varias organizaciones indígenas, o sea, lastimosamente vemos esta parte súper negativa, que es parte de la realidad de los pueblos indígenas, pero hay muchísimos indígenas, 150.000, ponerle un 100.000, está estirando asada, sudando, yendo todos los días a la fiscalía. ¿El caso Puerto Barra usted conoce? ¿Cómo? Puerto Barra. Sí, conozco de los H. De los H. De los H. Sí, para la gente que no sabe, son gente que hoy día son productores agrícolas exitosos. Tienen una educación, tienen un respeto en la región oriental. Creo que está en la zona de Alto Paraná todavía, eso, ¿verdad? Sí. Y ellos, pero hasta podríamos decir, por usar un léxico así bien nuestro, viven bien, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué funcionó ahí y no funciona con otras etnias? Es una cuestión de etnia, es una cuestión de suerte de su entorno que los ayudó. ¿Qué situación? Son varios elementos. Yo creo el tema de cooperación de la sociedad no indígena es muy importante, porque hay que reconocer que los pueblos indígenas desconocen el sistema de organización de la sociedad paraguaya. Tienen que aprender. Nosotros nos sentábamos a estudiar la Constitución, las leyes, cómo se organiza el Estado, qué son las gobernaciones, qué son los municipios. Todas esas cosas nosotros nos sentamos a estudiar con los indígenas. Lo que no hace el paraguayo, estudiar a las poblaciones indígenas. Entonces, la diferencia es muy difícil, una integración en condición de igualdad. Yo veo también algo, nomás, idealizando, ¿verdad? El INDI, primero no debería estar en la capital. Debería estar, no sé, podría ser en Central, en un lugar grande, apartado, con comodidades como para recibir a las comunidades que están en problemas, con recursos donde alojarlos. No puede ser un edificio que está de prestado de un cuartel.
Y repito, no puede ser en Asunción. Primero, está alejado de todo. Asunción Asunción de por sí está mal como capital. Está en la frontera. Si miramos toda la zona de la región, Asunción está alejado de todo. El INDI, por su función mismo, debería estar en un lugar más accesible, más céntrico, por decirlo de alguna manera. O en todo caso, eso ya es imposible, tener una especie de sucursales, por lo menos regionales. Sí. Pero tampoco... Descentralizado, se necesita que el INDI esté descentralizado. Porque hay territorios, hay lugares en nuestro país donde hay mayor población indígena. Por ejemplo, Canindeyú, Caguazú, sí, Alto Paraná, ¿no? Parte de Itapúa, etcétera, ¿no? Entonces, si tuviéramos instituciones indigenistas del Estado, en este caso el INDI, en esa zona que pudiera en realidad responder rápidamente a las demandas de los pueblos indígenas y no venir todo a Asunción y encima no ser atendidos y tiene que estar durmiéndose por la calle, en la parada de ómnibus, en las terminales o dependiendo de la caridad de la gente de buena voluntad. Y expuesto a toda la miseria que está en las totalmente, el hambre, el manoseo, la prostitución, la droga, porque no le resuelven, un pequeño problema no le resuelven. Y lo último, hermana, porque se me acaba el tiempo, el tema de presupuesto, cómo hacer entender lo que usted dice, a que las autoridades y todos entendamos que esto es necesario atender, porque si no va a ser una bomba de tiempo, que sí, terminará explotando nuestra mano, nuestra cara, y que solamente con recursos se puede hacer. Sin recursos no se puede hacer. No sé cómo hacer para... Totalmente, no. Yo creo que el tener presupuesto adecuado, un buen presupuesto, y personas que entiendan la cuestión indígena. Porque si no tenemos un montón de funcionarios cobrando salario sin hacer nada. Y la situación de los pueblos indígenas va empeorando. Hay gente en Paraguay que entiende, ¿no? Sí, hay mucha gente y que está trabajando, solamente que no son vistas. Hay muchas ONGs, nosotros como Iglesia Católica toda la vida. Con capacidad de generar un proyecto de gestión y de solución a los problemas. Y por sobre todo de intercambio con la misma población indígena. Cómo ellos ven su desarrollo. Y tiene que ser una persona, digamos, fuera de los indígenas. Digo esto porque me viene nomás, hermana, a la cabeza aquella vez en el gobierno de Fernando Lugo cuando nombró a una parcialidad y que terminó, según lo que escuchamos y leímos, en una situación antagónica entre los pueblos y dijimos, sí, sido que esta tampoco es la solución. No, eso es muy difícil, o sea, llevará todavía mucho tiempo. Creo que se pueda llegar en eso, más pero adelante. Es una cuestión procesual. O sea, los indígenas en su contacto con la sociedad no indígena llevan muy poco tiempo de roce y de muy mal roce, lastimosamente, ¿no? Además, hay que saber, por ejemplo, Margarita Mbubangi, a quien le conozco y traté de ayudarle, etcétera. Hablé con ella ya en la zona de Canindeyú. Exactamente. Ella es una súper luchadora, consiguió su tierra, está bien organizada su comunidad, etcétera. Pero es el pueblo más chico de la región oriental. Entonces, la representatividad es muy importante, también, ¿no? Entonces, aquello me parecía más a populismo, disculpe que lo diga. Pero sí, yo también a nosotros, pero le decía, pero dentro de acá todo, no se trata hermana, encima... uno dice cuando escucha eso, mira, y si funciona, pensábamos aquella vez, pero no funcionó. Le tengo que cerrar, hermana, pero me dejó picando algo que le tengo que preguntar, porque es una oportunidad para un periodista. ¿Quién podría ser un buen presidente de INDI? Que no sea un político, claro, tiene que ser un político, alguien que conozca de política, pero... ¿A usted quién? No, yo digo que tiene que ser, dar nombres no, pero hay personas preparadas. Por sobre todo personas que conocen la historia, conocen la cultura de los pueblos indígenas, deberían ser de formación antropológica, histórica o sociológica, que tenemos gente preparada. Lo que pasa es que no son politiqueros. Ahí te digo todo. Imagínese que yo gano las elecciones, obviamente no estoy candidatado, y digo... Le llamo por teléfono, le convoco y le digo, yo como presidente electo estoy armando mi equipo de gabinete y quiero que usted, Raquel Peralta, sea mi presidenta del INDI. Ay. Ya me habían ofrecido en otra oportunidad, ¿sí? pero... Por lo visto dijo no. Dije no. Pillamos. Pero soy una apasionada indigenista de corazón, le debo mucho a los indígenas. Le digo alguna cosa, hermano. La próxima vez que le inviten, diga de una sí. Antes que le digan todo, diga.
No, porque supongo que internamente usted va a tener la sensación de que, ¿y si hubiese probado? Es que hay tanta gente formada, gente preparada. A mí me gusta mucho y he colaborado. Por eso vengo acá en este programa. Sí, conocen los indígenas, me conocen compañeros y compañeras indigenistas. Con mucho gusto lo hago. Mi pasión es los pueblos indígenas. Estuve en muchas situaciones difíciles de desalojo, de invasión. Me llegaron a los estrados judiciales muchísimas veces. Sí. Fui presa Sambucú por mucho tiempo, etcétera. Por la causa indígena. Por la causa indígena. Y conozco indígenas muy bien preparados, ¿no? O sea, no es esto que se ve, no es toda la situación indígena, pero esto se va a empeorar si es que no tomamos una medida, y una medida con la participación de los mismos pueblos indígenas y con enfoque de derecho en cuanto a política indigenista estatal en el Paraguay. Tengo que cerrar esta parte, irnos a una pausa, agradecerle a la hermana, y mientras nos vamos a la pausa, les cuento a ustedes que voy a tratar de que me diga fuera de micrófono quién podría ser un buen presidente del INDI, a la hermana Raquel Peralta. Hermana, gracias por estar aquí. Gracias, Dante.